buenos días, mis queridos hermanos. Gracias al Señor por una oportunidad más de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero hablar acerca de la gloria de Dios y específicamente hoy vamos a estar hablando de qué es la gloria de Dios. Esta es una expresión que se usa mucho en nuestras iglesias y quizás ustedes están bien familiarizados con oír esa expresión. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que la gloria de Dios representa tanto que hay una profundidad que muchas veces no entendemos exactamente ni qué es lo que estamos diciendo cuando queremos decir que queremos ver la gloria de Dios o que la gloria de Dios se manifestó, qué en realidad estamos diciendo. Vamos a escudriñar las escrituras. La palabra de Dios tiene toda la respuesta para todas nuestras preguntas. Pero hay algunos temas como este que son profundos y no son fáciles de comprender porque están yo diría, en otro nivel. Como que nosotros no logramos poder captar la idea completa. Pero bueno, vamos a irnos paso a paso a ver todo lo que podemos descubrir y posiblemente nos tomemos 2 o a lo mejor 3 semanas en completar este tema. Hoy vamos a empezar por la palabra gramaticalmente. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra gloria según un diccionario? El diccionario de la lengua española tiene varios significados para la palabra gloria. Y el primero es honor. Darle gloria a alguien es darle honor, un reconocimiento a alguien o a algo porque es digno de ser elogiado, algo que lo merece. Y eso concuerda con las escrituras porque hay muchos versos en la palabra de Dios que dicen, por ejemplo, a Él sea la gloria por los siglos, o sea, a Él sea el honor, todo el reconocimiento. Nosotros sabemos que Dios merece ser alabado, ser elogiado, ser exaltado, porque Él en sí, su grandeza, su poder y sus obras maravillosas merecen tal reconocimiento. Así que las escrituras concuerdan como eso. Nosotros sabemos que el día que Jesús nació, la proclamación que hicieron los ángeles, lo primero que ellos decían era: gloria a Dios en las alturas. O sea, Dios merece toda la honra, el honor y la alabanza. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:17 lo pone bien explicado. A mí me gusta mucho este verso y dice: al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios eterno, quiere decir el que ha existido siempre, inmortal, que no se muere, invisible, que no lo podemos ver, al único Dios. No hay otro, gloria sea al Señor, y ninguno otro merece ser exaltado como nuestro Dios. También el apóstol Pablo dice que nosotros debemos hacer todo para la gloria de Dios. O sea, no tratar de cogernos nosotros algún crédito, sino de rendirle toda la honra que Dios merece, aún por las cosas que el Señor nos permite hacer, sabiendo que si lo logramos es porque Dios nos ayudó, no porque nosotros en sí seamos la gran cosa. El rey David, años atrás, también lo declaró así en uno de sus salmos y dice de esta manera: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Me gusta mucho porque nos dice a nosotros, a todos los que leen ese salmo, dad a Jehová la gloria debida. En otras palabras, lo que corresponde, lo que debemos de hacer, lo que Dios merece, nosotros debemos de darlo. Cuando nosotros alabamos a Dios, no lo estamos haciendo por ninguna otra razón, sino porque reconocemos que Dios lo merece y debemos de hacerlo. Es nuestro deber. De no hacerlo, estamos como faltándole a Dios en algo.
Eso es el sentido de lo que el rey David quiso decir ahí. Entonces su hijo, el rey Salomón, cuando hizo la oración de dedicación del templo, que fue una oración muy bonita, hay un pedacito en Primera de Crónicas 29:11, donde él dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Excelso quiere decir que se excedió, que es lo máximo sobre todas las cosas. Es una manera muy bonita y muy correcta de explicar por qué nosotros le debemos adoración, alabanza, reconocimiento, lo que se resume en una palabra: gloria a Dios. Entonces lo vemos también confirmado en las palabras de Jesús cuando le dio el modelo de la oración a sus discípulos. Él termina el Padre Nuestro diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que Jesús, Hijo de Dios, quiere que nosotros entendamos que toda la gloria le pertenece a Él. Fíjese cómo dice: tuyo es el reino. O sea, el reino es la autoridad de ser el rey. El poder, la fuerza, y la gloria, el honor. Esas tres cosas le pertenecen a Dios, y siendo Jesús Hijo de Dios y poniéndolo en la oración modelo que Él le dio a los discípulos, le da el énfasis final para que nosotros entendamos que Dios es merecedor de toda la gloria. Todo lo que digamos es poco. Él lo merece, eso y más. Volvamos al diccionario. Y el diccionario dice que la palabra gloria también puede querer decir fama. Por ejemplo, la fama significa la opinión que la gente tiene de alguien. Puede ser buena fama o puede ser mala fama. La fama es la opinión que la gente tiene, que también se puede explicar con la palabra reputación. La reputación que una persona tiene es lo que la gente opina acerca de esa persona. Puede ser buena reputación o puede ser mala reputación. Pero aquí, cuando se refiere a Dios, es una buena fama. Por ejemplo, en la visión que el profeta Isaías tuvo, que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 6, los ángeles, los serafines alrededor del trono de Dios, él oía que alababan, dice que continuamente a Dios diciendo: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué querrá decir eso? Toda la tierra está llena de tu gloria. No es la gloria como cuando nosotros en la iglesia quisiéramos que se manifieste la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria que está llenando la tierra? Ustedes saben que en la tierra hay de todas clases de cosas malas. Hay gobiernos abusivos, hay gobiernos crueles, hay países pobres, hay gente que se mueren de hambre. ¿Qué quiere decir? Que toda la tierra, porque no dice donde están los cristianos o en la iglesia, sino toda la tierra. Ahí no se refiere a una gloria de esplendor de Dios, ahí se refiere a la fama, la reputación. En toda la tierra se conoce que Dios es Dios grande, poderoso y rey sobre todas las cosas. Así también el rey David lo reconoció, y vemos que en el Salmo 29 él menciona: en su templo todo proclama su gloria. Proclamar es decir. En su templo, naturalmente, en el templo están los que aman a Dios y los que alaban a Dios. ¿Qué cosa es lo que nosotros proclamamos? La fama, los hechos grandiosos, las maravillas de Dios, los milagros, los portentos, los prodigios de Dios. Eso es lo que se habla en su templo.
Y en el Salmo 115, el mismo David dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria a causa de tu amor y tu verdad. Es muy bonito que nosotros, seres humanos, podamos reconocer que aunque logremos éxitos, aunque hagamos cosas que parecen buenas, cosas importantes, no debemos de cogernos la gloria como que yo logré esto por lo inteligente que era, o yo logré esto por las habilidades que yo tengo, o yo logré esto por la influencia de los contactos que yo tengo. No, yo tengo que darme cuenta que detrás de todo eso, detrás de la influencia, de los contactos, de las habilidades o de la inteligencia que yo pudiera tener, está la mano de Dios. Dios fue el que me dio la inteligencia. Dios fue el que puso habilidades en mí. Y Dios es el que me ayudó a conseguir esos contactos y esa influencia. Así que detrás de todo, nosotros no merecemos la honra y la gloria, ni siquiera de lo que logramos, sino que a su nombre, al nombre de Dios, se le debe de dar toda la gloria. Ese era el sentir del salmista David. Ojalá sea el nuestro también, porque es muy correcto. Quiere decir que aunque nosotros ganamos las batallas, tenemos que reconocer la fuerza y la ayuda de Dios detrás de todas esas cosas. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses dice de esta manera: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Busqué este texto por esa curiosidad, porque cuando hablamos de la gloria de Dios nos parece que la gloria de Dios está aquí arriba, nosotros aquí abajo. Pero estábamos hablando que nosotros logramos ciertas victorias y podemos hacer ciertas cosas porque Dios nos ayuda. Entonces el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Para esto los llamó Dios por nuestro evangelio, o sea, a través del evangelio, Dios nos llamó a fin, o sea, con el propósito de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere hacernos colaboradores, copartícipes con Él en sus obras. ¿No es eso maravilloso? Dios podía escoger hacer sus obras por sí solo y que la gente lo reconociera a Él, pero Dios le gusta usar nuestras vidas para que cuando tú y yo oramos por una persona, esa persona reciba sanidad. Entonces, de esa manera, yo me gozo y la persona me agradece tanto porque oré por él, pero la gloria es de Dios. Yo soy el canal a través del cual, y todas las obras de Dios, Dios quiere que nosotros participemos con Él. Esto es algo que nosotros tenemos que descubrir a través de nuestra vida. Cuando pasamos las situaciones difíciles, cuando estamos en los momentos que parece que no hay forma de resolverlo y nosotros clamamos a Dios, Dios obra. Cuando Dios obra, lo hace a través, o primero por el motivo de que está respondiendo las oraciones, pero segundo, está obrando a través de uno de nosotros para que nosotros participemos. Cuando dicen la gloria no es en reconocernos, sino en la fama, en la reputación, en el conocimiento que los demás van a tener de quién es Dios y de lo poderoso que es Dios y que nosotros le servimos. Como decía el profeta Elías cuando estaba retando a los profetas de Baal. Él oró a Dios y le dijo: Señor, envía fuego para que esta gente sepa que tú eres Dios sobre todas las cosas y que yo soy tu siervo que estoy haciendo lo que tú me dices. Así que al mismo momento que la gente ve la obra de Dios, también ve que quiénes son los siervos de Dios. Y nos agradecen, y es normal y natural. Tú puedes aceptar un agradecimiento de una persona que acaba de recibir respuesta a su oración, pero también debes de hacerle recordar a la persona: yo no fui que te sané, fue Dios. Yo no fui el que hice ningún milagro, es Dios. Pero
Dele gracias por el reconocimiento, porque es bueno que todos seamos agradecidos. Y es que Dios nos permite ser parte de su obra milagrosa usando nuestras vidas. Nosotros nos podemos sentir honrados cuando nos damos cuenta que Dios nos ha usado, pero tenemos que tener claro en la mente que solamente fuimos un instrumento en las manos de Dios. El instrumento no es el que se debe de elogiar. Yo escribo con una pluma. No se puede decir, oh, esa pluma escribe muy bien. En realidad es mi mano la que escribe. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que si Dios nos usa, la gloria le pertenece a Él, que es el que está moviéndonos para que seamos el instrumento que Él va a usar al manifestarse a este mundo. Bueno, nosotros hemos oído las maravillas de Dios y nos admiramos. Y deseamos verlo con nuestros propios ojos. Por ejemplo, hay muchos coros de los que nosotros cantamos que mencionan hechos maravillosos del Señor. Y cuando nosotros los cantamos, nos gozamos, sentimos la presencia de Dios. Hubo uno especialmente que a mí me gustaba mucho, pero yo creo que a mucha gente también le gustaba porque se oía en muchas de nuestras iglesias. Y posiblemente ustedes se puedan recordar, es uno que decía: Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nada lo terminará, al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará, con el arpa alzará, al poderoso de Israel. Y por ahí seguíamos cantando y nos gozábamos en la presencia de Dios, porque cuando nosotros hablamos de los milagros y las maravillas que Dios hace, sentimos algo tan lindo dentro de nosotros. Pero también nos gustaría que esas mismas cosas estén pasando. Nos gustaría ver personas sanadas delante de nosotros, que nosotros conozcamos. No solamente oír de lo que Dios hizo muchos años atrás, sino saber que todavía hoy en día Dios tiene el mismo poder, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque sabemos que Dios no cambia, Él mismo lo declara en la palabra del Señor. Y eso puede suceder. Si no sucede muy a menudo, es por varias razones. La primera de todas, porque nuestra fe se va debilitando, porque ya no confiamos en el Señor, más bien nos vamos a los médicos, porque cuando venimos a orar estamos pensando, voy a ir para que oren por mí, pero mañana tengo la cita con el médico. O sea, no hay una fe total en que Dios lo va a hacer. Sabemos que Dios puede, pero una cosa es saber que Dios puede y otra cosa es saber que Dios lo va a hacer, para que tú creas completamente, sin lugar a duda ninguna. Sin embargo, la fama de Dios, la reputación de que Dios es un Dios poderoso y que Dios hace milagros, es muy real. En el Salmo 79:9, el salmista dice así: Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre ayúdanos, líbranos y perdona nuestros pecados. Ahí la palabra gloria se está usando en sentido de por la fama, porque todos sabemos que eso es lo que tú haces. Fíjate cómo se introduce: oh Dios Salvador nuestro. En otras palabras, tú eres el que nos ha salvado en ocasiones anteriores. Entonces, por la gloria de tu nombre, o sea, por la fama, por el reconocimiento que todo el mundo tiene de que tú nos has librado en otras ocasiones, ayúdanos, líbranos y perdona nuestros pecados. O sea que la fama de Dios es que Dios hace esas cosas. Y como lo sabemos, ese conocimiento nos ayuda a confiar en Él. Si Él lo hizo antes, Él lo puede hacer otra vez. Dios siempre fue reconocido como que ayudó a su pueblo. Desde que sacó a su pueblo de Egipto, las plagas, los milagros, el abrir el mar rojo, el abrir el río Jordán para que entrara.
Esas son historias reconocidas y muy nombradas en el pueblo de Dios. Pero también que es un Dios perdonador a pesar de nuestros errores. Porque en muchas ocasiones aún su pueblo y aún sus escogidos le fallan. Porque como somos seres humanos, a veces queremos hacer las cosas bien, pero en un momento fallamos y Dios en su misericordia nos perdona. La Biblia dice que Dios se compadece de nosotros igual que un padre se compadece de su hijo, porque se recuerda que somos polvo. En otras palabras, Dios sabe que en nuestra humanidad estamos tentados y somos muy susceptibles a caer. Por lo tanto, que nosotros cometamos un error no espanta a Dios, ni lo pone en una actitud de que esta persona no sirve. Mira, tanto que dijo que me iba a servir y mira lo que terminó haciendo. No, sino que Dios se recuerda que por causa de nuestra humanidad tenemos esa debilidad y solamente está esperando, dice, es paciente para con todo. Él espera y dice, ok, le voy a dar un tiempito para que se reconozca, para que recapacite y vuelva a acercarse a mí en arrepentimiento. O sea, nosotros necesitamos reconocer, admitir que nos equivocamos, admitir que no lo hicimos muy bien. Entonces, tan pronto eso sucede, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Él no le cuesta trabajo como a nosotros. A veces a nosotros se nos hace difícil, si la persona, alguien nos ofendió, eso todavía está molestando, y se nos hace difícil ceder y dejar pasar una ofensa. Pero Dios no es así. Podemos darle gracias a Dios que Él es bueno y perdonador. Ahora en el Salmo 19:1, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, los cielos hablan. ¿En qué forma hablan los cielos? Y dice que lo que dicen es la gloria de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que cuando tú miras los cielos, la hermosura, las nubes, las estrellas, los astros, los planetas, nosotros admiramos la maravilla del poder creador de Dios. Nosotros entendemos que ninguna de esas cosas surgió así por pura casualidad, que los planetas no giran en una orden perfecta, que nunca chocan unos con los otros. Eso no es una pura casualidad, sino que tuvo que haber un Dios creador. Entonces, por eso, solo mirar la hermosura de los cielos, él dice ahí, los cielos, y la expansión se está refiriendo al espacio. Nosotros nos admiramos y podemos ver a Dios en eso. El profeta Habacuc concuerda con este pensamiento cuando él dice la expresión, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. O sea que al mirar los cielos, nosotros tenemos que admirar la maravilla de la creación de Dios. Por eso es que dice, la tierra se llenó de su alabanza. Nosotros, que somos los que estamos en la tierra, vemos el cielo y podemos alabar a Dios, glorificar a Dios, ponerlo en alto, exaltarlo por su grande poder y maravilla. Nosotros podemos glorificar a Dios, que es el creador de los cielos y la tierra. Pero ahora vamos a la pregunta de hoy, lo que nos concierne. ¿Qué es exactamente la gloria de Dios? Ya hablamos de la gloria en sentido de fama, en sentido de lo que la gente conoce. Pero ahora vamos a meternos más profundo para identificar exactamente qué se entiende por la gloria de Dios. Vámonos al libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Y dice así el apóstol Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, refiriéndose a Cristo, el cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, aquí nosotros estamos mirando que nos está diciendo que la gloria de Dios se refleja en su Hijo Jesucristo. Y también nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios y que Él es la imagen misma de su sustancia. Su sustancia quiere decir su esencia, lo que Dios es. Jesús fue el resplandor de la misma gloria de Dios. El apóstol Juan lo explica en su evangelio con otras palabras, pero mira lo que dice. Y aquel verbo, que se está refiriendo a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Fíjense qué combinación de palabras que hay que mirarlas con mucho cuidado y meternos profundos en ellas. Está diciendo que Jesús, el verbo, la palabra verbo gramaticalmente significa la acción. Diferentes palabras gramaticales, hay unas que denominan personas, cosas, nombres, pero hay otras que denominan acción, caminar, correr, saltar, brincar, son acciones. Y el apóstol Juan pone a Jesús como la acción de Dios. En otras palabras, Dios realizó su voluntad y sus planes a través de Jesús. Dice, aquel verbo se hizo carne. O sea, se transformó de un ser totalmente espiritual, se convirtió en un ser humano. Y vivió entre nosotros, dice. Pero ahora mira lo que dice, y vimos su gloria. Pero ¿qué era lo que la gente veía? Cuando niño, veían un niño. Cuando joven, un joven. Cuando adulto, veían un hombre igual que los demás. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan cuando él dice, y vimos su gloria? Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Que al final, porque esto se escribió después, al final, es un resumen de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Pero en su resumen, él lo presenta de esa manera. El verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, vivió entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Pero termina diciendo que estaba lleno de gracia y de verdad. Claro, ellos vieron a Jesús como un ser humano. Al principio, cuando Jesús empezó a llamar discípulos, sígueme, sígueme, lo veían igual que ellos. No era un hombre rico, vivía sin lujos, pero siempre estaba tranquilo y satisfecho. Lo vieron haciendo bienes, enseñando, predicando, sanando enfermos, libertando endemoniados, pero enseñaba con sabiduría, enseñaba con autoridad. Lo vieron hacer milagros, sanó mucha gente, pero además de las sanidades, un día multiplicó los panes y los peces. Eso era un milagro muy diferente. Otro día calmó la tempestad y ellos se quedaron asombrados y dijeron, pero ¿quién es este? O sea, ellos empezaron a ver unas cualidades en Jesús que los ayudaron a entender que aunque parecía igual que los demás, él no era igual que los demás. Resumiendo la vida de Jesús en dos palabras, dice, lleno de gracia y de verdad. O sea, ellos empezaron a ver la gloria de Dios, la fama de Dios, el reconocimiento de lo que es Dios en la persona de Jesucristo. Bueno,
Hubo una vez que Jesús estaba enseñando a los discípulos y habló de su padre, porque muchas veces él decía, mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, mi padre está en los cielos. Y uno de los discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo creo que ellos estaban algo confundidos. Jesús era un ser humano igual que ellos, y ellos sabían que tenía familia, sus padres, sus hermanos. Pero cuando Jesús hablaba de su padre, se está refiriendo a cosas espirituales, y este discípulo inocentemente hace la pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, es suficiente con que tú nos digas exactamente, enséñanos quién es el Padre del cual tú estás hablando. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo que estás conmigo, Felipe, porque Felipe fue el que hizo la pregunta, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Aquí el Señor claramente les está declarando su identidad. Ellos lo estaban mirando como hombre común. Lo que ellos veían delante de sus ojos era un hombre igual que ellos. Pero Jesús le está diciendo aquí, la diferencia está en esta. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. En otras palabras, no somos separados, no somos dos entidades distintas. Yo y el Padre somos uno. Pero lo que ellos veían era un ser humano igual que ellos. Yo creo que ellos se miraban unos a los otros como que, ¿qué es lo que está diciendo? No lo podían entender. Porque Jesús había venido al mundo en forma humana, era hijo de un carpintero, la reputación inicial que él tenía era que él era el hijo del carpintero. Al final lo llamaban el carpintero. Ustedes saben que José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio. Jesús era el hijo mayor en la familia, por lo tanto, hasta que Dios no le indicara que ya era tiempo de comenzar su ministerio, él vivió en una casa con una familia cumpliendo labores materiales sencillas. Él era un carpintero y él se hizo cargo de su familia porque pasaron 30 años antes que Dios le diera vamos a decir, la luz verde, le indicara que ya era el tiempo. En esos 30 años, no sabemos en qué momento, murió José. Él era el mayor de la familia y él tuvo que asumir el cargo de su familia. Cuando él empieza a hacer los milagros al principio, una vez la gente de su pueblo dice, pero ¿no es este el carpintero? ¿No es su madre María y nosotros conocemos a todos sus hermanos? En otras palabras, como ser humano, la reputación que él tenía era de un hombre trabajador, un hombre sencillo, porque un carpintero no era un hombre rico, pero un hombre honrado y trabajador. De momento, cuando Dios le dice que ya es el tiempo, él sale para ser bautizado, luego va y pasa los 40 días en el desierto y entonces Dios le dice, ok, es el tiempo. En el tiempo en que Juan el Bautista fue arrestado. Aparentemente, como Juan el Bautista era su precursor, hasta que Juan el Bautista no terminara su ministerio, Jesús no iba a empezar el de él. Y cuando Jesús supo que Juan había sido encarcelado, entonces comenzó él a predicar. Hasta ese tiempo, él había vivido 30 años como un civil cualquiera. Y eso era lo que la gente conocían de él. Y él no había manifestado nada al público porque él no quería confundir a nadie, sino hasta después que ya Dios le dijo que era el tiempo de comenzar su ministerio. Cuando él empezó a llamar a sus discípulos, él se había mudado de Nazaret, de donde él vivía, a la ciudad de Capernaum, que Capernaum era una ciudad marítima. Había mucho más movimiento de gente. Nazaret era una pequeña ciudad donde los que viven ahí son los únicos que están ahí. Y en aquellos tiempos que no se viajaba mucho, pues para comenzar su ministerio, él le convenía estar en un lugar más accesible a más gente. Se mudó para Capernaum. De todos modos, es una persona nueva, pero la gente a veces pregunta y por referencia se enteran de quién es quién cuando viene una persona de fuera y se establece en una ciudad nueva.
Así que nadie tenía algún conocimiento previo de que Jesús fuera hijo de Dios, hacedor de milagros, nunca los había hecho, predicador, enseñador, nunca se había destacado en ninguna de esas áreas hasta que él comenzó su ministerio. Así fue que Dios se lo ordenó que lo hiciera y así fue que él lo hizo. Sus discípulos lo conocieron y lo tomaron como un maestro más. Habían maestros en las sinagogas y bueno, este maestro está siempre por las calles y nos llama y nos reúne y nos enseña, y ellos lo siguieron. Pero llegó un día en que Jesús quiso manifestarle a ellos que él era sobrenatural. No lo hizo públicamente, ni siquiera delante de todos. La Biblia dice que llamó solo a 3 de sus discípulos, que fueron Juan y Jacobo y Pedro. Y a esos 3 les dijo, suban conmigo al monte. Y no les dijo para qué. Pero Jesús acostumbraba retirarse a lugares apartados para orar. Entonces ellos pensaron, nos invitó para que vayamos a orar con él. Y ciertamente eso fue lo que comenzó a suceder. Ellos se sentaron allí, Jesús se adelantó un poco, pero mientras ellos están allí, mira cómo el evangelista Mateo lo explica. Mateo 17, verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por un momento, Jesús les permitió a esos 3 discípulos verlo como él era, no como un hombre común. Dice, resplandeció su rostro como el sol. No es que le daba la luz del sol y se veía su rostro iluminado por el sol, no, resplandecía, quiere decir irradiaba luz, y no cualquier luz como una bombilla que tú tienes en tu casa, dice como el sol. De momento ellos vieron que su cara completa era tan brillante como si el sol hubiera bajado a la tierra. Y su ropa, toda su ropa de arriba abajo, que en aquel tiempo se usaban unas túnicas largas, resplandecía, dice, eran blancos como la luz. Bueno, uno de los 3 que estuvo ahí en ese monte fue Pedro. Y en su carta, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, dice de esta manera: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En sus propias palabras, él explica, nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Majestad es cuando uno se refiere a un rey. La majestad del rey es la hermosura, la grandeza de un rey. En aquel día, Dios permitió que esos 3 discípulos vieran que él tenía toda la majestad de Dios, aunque estaba limitado a un cuerpo humano, porque esa visión duró solo unos minutos, y cuando ellos estaban embelesados, Pedro, que era siempre apresurado, se adelantó a decir: Señor, vamos a hacer aquí 3 pabellones, como si quisiera que se quedaran a vivir los personajes que aparecieron en el monte con Jesús. Inmediatamente dice la Biblia que los cubrió una nube de la gloria de Dios, y cuando la nube se fue, solo quedaba Jesús. Pero fue suficiente para que ellos entendieran que Jesús mismo llevaba en sí mismo la gloria de Dios, que cuando él les dijo: yo soy en el Padre y el Padre es en mí, es una realidad, aunque ellos en ese momento no lo pudieran ver. Ahora ellos sabían que realmente era así, que por alguna razón que ellos no habían podido entender todavía, que nosotros lo sabemos, Jesús se hizo humano porque venía para morir por nuestros pecados. Ellos todavía no sabían el final de la historia. Y ellos veían a Jesús como un buen maestro, un profeta que hace milagros. Pero ese día
Ellos entendieron que la gloria y la majestad de Dios estaba en Jesús. Él reflejaba la gloria de Dios, o sea, él reflejaba el amor, la bondad de Dios, el carácter de Dios y las obras de Dios. Ellos veían en él algo sorprendente, algo que era mucho mayor que lo que ningún otro hombre podía hacer. La Biblia dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Cuando él enseñaba, la gente estaba asombrado. Dice, porque hablaba con autoridad, no como los escribas. O sea, la manera en que Jesús hablaba inspiraba esa fervor dentro de los que lo oían, de que él sabía en realidad lo que estaba hablando. No solamente la gente, como los mismos discípulos que vivían, estaban caminando con él, convivían con él, estaban oyendo sus enseñanzas continuamente. En ciertos momentos que Jesús, vamos a decir, se excedía, como el día que calmó la tormenta, como el día que caminó por encima del agua, ellos se asombraban, se maravillaban en una forma que sobrepasaba lo normal. Hasta el punto que aquel día que calmó la tempestad, la Biblia dice que dentro del mismo barco ellos todos se postraron y lo adoraron. Uno no se arrodilla por cualquier cosa, y adorar en aquel tiempo no significaba palabras, significaba doblegar el cuerpo completamente, que la frente toque el piso. Eso era adorar a una persona, a un rey o a Dios. Y ellos lo hicieron, los mismos discípulos que estaban acostumbrados a ver otros milagros, pero aquel milagro fue algo que sobrepasó. Ellos entendían que Jesús sanara a un enfermo, ya lo habían visto muchas veces, pero que le hablara al viento y de momento hay una tormenta y todo se calmó. Eso los asombró a ellos en una forma especial. Pero hoy mismo nosotros también tenemos el privilegio de ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. No está con nosotros físicamente, pero yo no sé si tú has sentido algo diferente cuando estás orando a lo que tú sientes cuando estás hablando con otra persona. Yo no sé si tú has sentido algo diferente cuando tú lees la palabra de Dios que cuando tú estás leyendo cualquier otro libro. Como decían esos dos discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón. No hay algo dentro de ti que se exalta, se emociona solamente por leer la palabra de Dios. ¿No sientes tú algo especial cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida? ¿No sientes como que algo te invade, algo te cubre, como que el aire alrededor tuyo es más intenso? ¿O es que queremos llenarnos de ese ambiente que nos hace como respirar más profundo? No sé si es que al acercarnos a Dios, al entrar en esa atmósfera donde todo nuestro ser entero cae bajo el peso de su gloria, como dice el apóstol Pablo, que ya poco antes de morir Jesús hace una oración por sus discípulos, se encuentra en el capítulo 17 de Juan, y él dice esta frasecita en medio de la oración, el verso 22, dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí mismo me has amado. Vamos a mirar la primera frase. La gloria que tú me diste, o sea, la gloria que Dios le dio a Cristo, de que Él reflejaba el amor de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios. La gloria que Dios le dio a su Hijo Jesús, les he dado, se las he dado a ellos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tú y yo podemos tener la gloria de Dios en nosotros porque Jesús mismo nos las ha dado. Jesús dice, yo les he dado mi gloria. Y lo ha dado con un cierto propósito. Dice, para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Así que la gloria de Dios en nosotros es lo que nos va a capacitar para nosotros ser uno con Dios
y ser uno con nuestros hermanos creyentes. Y la unidad entre nosotros es lo que el mundo ve, porque dice para que el mundo vea. Ellos no ven a Dios, el mundo no puede ver a Dios, el mundo nos ve a nosotros, el mundo nos oye lo que nosotros hablamos, pero nuestra unidad debe revelar que Dios está en nosotros. Cuando Cristo mora dentro de ti, tú tienes la capacidad de ser perfecto en unidad con el resto de los creyentes. Y eso es nuestro testimonio al mundo de que Cristo mora en nosotros. La verdad es que nosotros somos muy privilegiados de poder tener dentro de nosotros la gloria de Dios. Por eso Pablo dijo que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. El tesoro es Dios, el tesoro es la salvación, el tesoro es Cristo, pero está dentro de nosotros. Nosotros somos comparados con un vaso de barro. El vaso de barro no es muy valioso, es solamente una vasija, algo que contiene algo adentro. Lo de gran valor es lo que está adentro. Quiere decir que tú y yo podemos tener dentro de nosotros a Dios mismo, que es el gran tesoro, y esa es la gloria de Dios dentro de nosotros. Así que quiera Dios que nosotros podamos apreciar esta gran bendición que Dios nos ha concedido, de que siendo sencillamente vasos de barro, la gloria de Dios puede estar en nosotros. Y vamos a trabajar fervientemente, esforzarnos bastante para que el mundo pueda ver lo que hay dentro de nosotros. No trates de proyectarte a ti mismo. Tú y yo somos vasos de barro. Vamos a proyectarle al mundo lo que tenemos adentro para que ellos puedan ver a través de nosotros la gloria de Dios. Bueno, voy a terminar ahí. Me he extendido mucho en este día. Es que el tema era demasiado grande. Yo no sé cómo podía resumirlo. La semana que viene voy a continuar hablando, pero vamos a estar hablando la semana que viene acerca de las diferentes manifestaciones de la gloria de Dios. Espero que no se la pierdan. Dios conoce nuestros corazones, pero de esta manera mantenemos un poco de esto que Jesús estaba hablando, la unidad entre los hermanos. Dios en nosotros y nosotros uno con la familia de Dios. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Esto va a ser todo por hoy. Yo soy la pastora Raquel Martínez y les deseo un fin de semana muy bendecido.